Esta historia nunca ocurrió, pero las preguntas que hace, sí. Los eventos y personajes descritos en este episodio son ficticios y especulativos. Cualquier parecido con la realidad es completamente intencional. Imagina que despiertas mañana y todo es diferente. No hay una iglesia en cada esquina vendiendo prosperidad. No hay cruzadas en los libros de historia. No hay siglo XX partido en dos por guerras mundiales. Hay un hombre, en Jerusalén, que lleva 2000 años vivo. No metafóricamente, no en el corazón de los creyentes. Físicamente, con cuerpo, con voz, con presencia. Y el mundo que construyó alrededor de esa presencia no se parece a nada que conozcas. Hoy vamos a entrar a ese mundo y luego vamos a preguntarnos algo que puede incomodar. Es martes por la mañana en Jerusalén. El mercado de Mahán y Yehuda huele a especias y a pan recién horneado. Una mujer de unos 40 años, llamémosla Miriam, escoge granadas con calma. Le preguntamos qué espera del día y responde sin dejar de tocarlas. Hoy hay audiencia en la plaza. Cualquiera puede ir. Yo voy seguido, no porque tenga un problema urgente. Voy porque ayuda a pensar con más claridad. Le preguntamos de qué se trata la audiencia y ella nos mira como si la pregunta fuera rara. Del maestro, claro, como siempre. Hay un hombre de India que tiene una disputa de tierras con su hermano. Hay una familia de Egipto que viene cada año solo para estar un rato. Y hay unos políticos de Bruselas que llevan 3 días tratando de conseguir una reunión privada y él les sigue diciendo que esperen su turno como todos. El profesor Alessandro Ferretti lleva 30 años enseñando historia del Mediterráneo en Roma. Le pedimos que describa el mundo en términos políticos. Se recuesta en su silla, suspira de la forma en que suspira alguien que ha explicado algo 1000 veces. El imperio romano se fue transformando. No colapsó como otros imperios. Se fue disolviendo gradualmente en estructuras más locales, mientras el movimiento mesiánico lo iba permeando desde adentro. Es lo que pasa cuando una idea es más fuerte que una institución. Y lo más interesante, nunca hubo nadie que convirtiera esa fe en poder de Estado. Sin ese momento, la fe nunca tuvo ejército. Nunca necesitó uno. ¿Y las guerras? Las hay. El ser humano no cambió de naturaleza, pero los conflictos de escala industrial, esos nunca encontraron aquí el mismo combustible. Claro. Es difícil construir una ideología de superioridad racial cuando el centro moral del mundo lleva siglos siendo un judío de Galilea que lava pies. Lo que el profesor Ferretti no sabe, porque no puede saberlo, es que en otra realidad, en la nuestra, esos conflictos sí ocurrieron. 35 millones en la Primera Guerra, 60 en la Segunda, campos de exterminio, bombas atómicas. Para él son hipótesis académicas, para nosotros son historia reciente. Nos encontramos con un joven que tiene 17 años, audífonos al cuello, zapatillas desgastadas. Le preguntamos qué sabe del maestro de Jerusalén. Lo que sabe todo el mundo, que es viejo, que no usa redes sociales, que si quieres hablar con él, tienes que ir en persona y esperar tu turno, lo cual me parece ridículo en 2026. ¿Y has ido alguna vez? Mi abuela me llevó cuando tenía 8 años. No me acuerdo mucho. Solo que me miró y me dijo algo en voz baja. No sé ni cómo lo dijo exactamente. Pero cuando llegué a casa ya no tenía miedo a lo que tenía miedo. ¿Y a qué le tenías miedo? No sé, a todo. Era un niño raro. Te creo. Igual no le he vuelto a ver. No sé si quiero. El eurodiputado Marc Delacroix lleva 4 días en Jerusalén esperando reunión. Su equipo tiene una agenda de 30 puntos, temas de política migratoria, comercio, mediación en 2 conflictos regionales. El problema es que no funciona como ninguna institución conocida. Claro. No hay protocolo.
No hay secretario de Estado. Hay una plaza y hay una cola. Ayer delante de mí en la cola había una niña siria de 12 años que quería saber por qué murió su perro. No. Le dedicó 40 minutos. 40. ¿Y eso le molesta? Claro que me molesta. Y también me pregunto qué le dijo a esa niña que la hizo salir de ahí con esa cara. Bienvenido a Pensando en Voz Alta Podcast, un espacio donde pensar en serio no está peleado con creer en serio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Si escuchaste el episodio del viernes, ya sabes cómo llegamos hasta aquí. Si no, la versión corta es esta. El liderazgo judío aceptó a Jesús como Mesías. No hubo cruz, y el mundo que siguió es el que acabas de conocer. Porque pasaron décadas y el Maestro seguía vivo. Pasaron siglos y el Maestro seguía vivo. Y los que lo conocieron desde el principio fueron muriendo uno por uno. Pedro de viejo en Galilea, Juan también, Pablo, que en nuestra realidad tuvo un encuentro dramático en el camino a Damasco, aquí probablemente nunca lo tuvo. No había nada que lo detuviera. El movimiento no era perseguido, no generaba la misma fricción. El Maestro los fue viendo irse a todos, durante siglos. Esa es una soledad que ningún ser humano ha experimentado jamás. Y sin embargo, en 2026, sigue atendiendo la cola en la plaza. Eso dice algo de su carácter que ningún argumento teológico podría decir mejor. Sin esas muertes tempranas, el movimiento se expandió por contacto personal, no por experiencia sobrenatural interna, más lento, más dependiente de la presencia física del Maestro, lo cual explica perfectamente por qué 2000 años después todavía hay una fila en Jerusalén. La gente tiene que ir, no hay otro camino. Aquí es donde la historia se vuelve difícil de imaginar desde nuestros parámetros, porque en algún momento del siglo II quedó claro que algo sobrenatural estaba ocurriendo con su cuerpo. No envejecía al mismo ritmo. Algunos teólogos de esa realidad lo llaman la segunda transfiguración. No murió y resucitó. Simplemente en algún momento cruzó un umbral del que no hay documentación precisa. Cuando se le pregunta al respecto, dicen que sonríe y cambia el tema. Para el siglo IV, cuando en nuestra realidad Constantino estaba convirtiendo el cristianismo en la religión imperial, en esa realidad no había ningún cristianismo que imperializar. Había un maestro vivo en Jerusalén al que cualquiera podía ver. No necesitabas una institución que te mediara el acceso. Sin institución que proteger, sin poder que administrar, el movimiento no desarrolló los anticuerpos institucionales que en nuestra realidad produjeron las cruzadas, la Inquisición, las guerras de religión. Y el desarrollo tecnológico siguió, pero por rutas distintas. Sin las guerras del siglo XX, sin la urgencia bélica que aceleró la aviación, los antibióticos masivos, Internet, esa realidad en 2026 se ve diferente. El profesor Ferretti lo resume así después de que le contamos de dónde veníamos. Llegamos a la Luna 20 años después que ustedes, pero llevamos 50 años sin una guerra continental. ¿Para qué fue la cruz? El viernes pasado llegamos a una conclusión. La cruz era necesaria. Pero hoy, después de recorrer este mundo alternativo, la pregunta que queda no es si era necesaria, es ¿para qué? Porque necesaria para cumplir las profecías es una respuesta correcta, pero incompleta. Necesaria para que Abraham viera a todas las familias de la tierra bendecidas, también es correcto, pero es incompleto. Hay algo más, algo que solo se ve cuando pasas 2 horas en ese mundo alternativo y empiezas a sentirlo. En ese mundo el Maestro está. Físicamente, accesiblemente, irrebatiblemente presente en Jerusalén. 2000 años de sabiduría acumulada, 2000 años sin una guerra continental, un mundo más tranquilo, más justo, más ordenado. Y aún así, hay algo que el adolescente con el que conversamos no tiene, algo que Miriam en el mercado no tiene.
algo que ni el político frustrado de Bruselas o el historiador de Roma tienen. No es acceso al Maestro, eso lo tienen todos. Es al Padre. Jesús lo dijo antes de la cruz, y en este mundo, esas palabras nunca se cumplieron. Les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá. No lo dijo como consuelo barato para discípulos asustados. Lo dijo porque había una fase del plan que su presencia física estaba bloqueando. Algo que el Padre quería hacer, que requería que el camino estuviera completamente abierto. La cruz abrió ese camino. Y lo que vino después no fue una institución, no fue una religión, no fue un sistema de creencias con membresía y cuotas. Fue el Espíritu, la presencia del Padre no como rey distante en Jerusalén, sino como habitante interno. Pablo lo describe en Gálatas con una frase que todavía cuesta procesar. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. En el mundo alternativo Jesús es real, es accesible, pero desde afuera, siempre desde afuera, a una fila de distancia, a un vuelo a Jerusalén de distancia. En nuestra realidad, después de la cruz, el Padre no se quedó cerca, se mudó adentro. Esa es la diferencia que ningún rey, por justo, por sabio, por inmortal que sea, puede producir desde un trono. Estás escuchando Pensando en Voz Alta Podcast. La pregunta que queda. Miriam volvió a su casa con las granadas. Probablemente mañana vuelva a la plaza y el maestro estará ahí. El profesor Ferretti cerró su libreta y siguió dando clases. El mundo que describe es real para él. No sabe que le falta algo. El eurodiputado Delacroix consiguió su reunión al 5º día. Salió con la agenda sin resolver, pero con una cara que su equipo no supo cómo interpretar. Y el adolescente sigue sin volver. Todavía no sabe si quiere. En ese mundo la distancia es real y se puede mantener indefinidamente. El maestro no viaja a otro país, está en Jerusalén. La fila sigue ahí para el que quiera hacer el viaje. En nuestra realidad, la geografía cambió completamente. No hay fila, no hay vuelo, no hay plaza, pero hay una decisión. Busca a Jesús, no como figura histórica, no como fundador de una religión, como el que abrió el camino para que puedas conocer al Padre. Y cuando lo encuentres, cuando esa distancia se cierre, el Espíritu se muda adentro. Y entonces sí, hay una voz adentro tuyo que ya no tendrás que ir a ningún lugar a escuchar. Esa es la diferencia que costó todo producir. Esto fue Pensando en Voz Alta. Gracias por pensar con nosotros. Nos vemos en el próximo episodio. Pensando en Voz Alta. Escucha, siente, piensa.